Hola, buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando sobre la electrostática con mi compañero Juan Diego Mantallana y quien les habla, Juana Vargas. Bueno, hoy vamos a explorar cómo las cargas eléctricas en reposo interactúan entre sí y cómo podemos medir las fuerzas con un péndulo en tensión. Bueno, la electroestática es la que estudia la física sobre las cargas eléctricas. Los cuerpos cargados pueden atraer o repeler dependiendo de si tienen cargas opuestas o iguales. Cuando frotamos dos materiales distintos, los electrones se transfieren de uno a otro y generando cargas positivas y negativas. Esto se llama triboelectricidad. Bueno, por ejemplo, si frotamos un paño de algodón con una varilla de vidrio, el vidrio carga positivo y el algodón negativo. Si usamos sea con vidrio, el vidrio queda positivo y la sea negativo. Si frotamos un paño con ebonita, la ebonita se carga negativa y el paño positivo. Con un paño y PVC, el PVC se carga negativo y el paño positivo. Bueno, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Por ejemplo, dos varillas de vidrio cargadas probablemente se repelen, mientras que una varilla positiva y un trozo de papel neutro se atraen. Bueno, ahora que entendemos cómo se generan las cargas eléctricas y cómo interactúan, veamos cómo podemos medir estas fuerzas en un péndulo de torsión. Bueno, pues ahora también hablaremos del péndulo de torsión. El péndulo de torsión consiste en una barra suspendida por un hilo muy delgado y torsional, con cargas en los extremos. El hilo es sensible a cualquier fuerza eléctrica que actúe sobre la barra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las variables principales del experimento. ¿Cuáles son? La primera sería el ángulo de torsión que indica cuánto gira la barra. Como segunda, es la constante del hilo, que mide la resistencia a torcerse. Tercero, sería la fuerza eléctrica entre las cargas. Y último, el voltaje aplicado, que podría determinar la cantidad de la carga. Bueno, pues cuando hablamos de las cargas y los cuerpos, aparece una fuerza de repulsión que hace girar la barra. Si aumentamos el voltaje, la carga pues crece y la barra gira más, aumentando el ángulo. Si ya disminuimos el voltaje, el ángulo disminuye porque la fuerza va a ser mucho menor. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Coulomb. ¿De qué trata esta ley? Esta es una de las leyes fundamentales de la física, que describe cómo interactúan las cargas eléctricas. Entonces la voy a escribir en el tablero. Ya. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R Al cuadrado. al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué consiste cada letra? La F es la fuerza eléctrica entre las dos cargas. Q1 y Q2 son los valores de las cargas en coulombs. R es la distancia entre ellas. Y la K es la constante de Coulomb, que vale aproximadamente 9 por 10 a la 9, es n por m al cuadrado sobre c. Bueno, esta fórmula nos dice varias cosas importantes. La primera, si las cargas son del mismo signo, la fuerza es de repulsión. Segunda, si son de signos opuestos, pues ya la fuerza es de atracción. Tercera, la fuerza crece si las cargas son más grandes, porque depende directamente pues, de Q1 por Q2. Y cuarta, la fuerza disminuye rápidamente si la distancia aumenta, porque depende de 1 sobre raíz al cuadrado, r al cuadrado. Eso significa que si duplicamos la distancia, pues la fuerza se reduce a la cuarta parte. Bueno, en el péndulo de torsión eso se aplica de la siguiente manera. ¿Ok?
Primero, dos esferas cargadas se repelen con una fuerza que sigue a la ley de Coulomb. Segundo, esa fuerza hace girar a la barra suspendida en el hilo. Tercero, el ángulo de la torsión que medimos es proporcional a la fuerza eléctrica. Entonces, midiendo el ángulo y sabiendo la constante del hilo, podemos calcular la fuerza y comprobar que sigue exactamente la relación de Coulomb. Lo importante de este experimento es que muestra que las interacciones eléctricas no son aleatorias ni tampoco son misteriosas. Tienen una ley precisa, igual que la gravedad de Newton. También, de hecho, la ley de Coulomb es el equivalente eléctrico de la ley de la gravedad, pero la diferencia es que la fuerza eléctrica puede ser tanto atracción como repulsión. Bueno, gracias a esta ley entendemos varios fenómenos cotidianos como por qué los globos se pegan a la pared después de flotarlos, o fenómenos a gran escala como la estructura de los átomos, es donde las fuerzas eléctricas mantienen unidos a los protones y electrones. Bueno, podemos concluir que la electroestática muestra cómo los materiales pueden cargarse tanto como positiva o negativamente, y cómo esas cargas interactúan mediante atracción o repulsión, siguiendo principios muy precisos. El péndulo de torsión permite comprobar de manera experimental la ley de Coulomb, mostrando la fuerza eléctrica depende de las cargas y la distancia, y que incluso fuerzas muy pequeñas pueden medirse con gran exactitud. Bueno, esto es todo nuestro video de electroestática y péndulo de torsión por hoy. Muchísimas gracias. Gracias.